Bienvenidos, Dios les bendiga esta hermosa mañana. Voy a hacer unas invitaciones para los que puedan conectarse, para los que se van a conectar más tarde. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Yo espero que se encuentre bien de salud, que se encuentre bendecido, se encuentre prosperado en el Señor. Esta mañana vamos a ver parte de la escritura en el Antiguo Testamento. Sea bienvenido a cada uno de ustedes. Los que se puedan conectar en vivo y los que se van a conectar más tarde. Soy Maggie. Ay, hermanos, amigos, ha amanecido nevando, le cuento. Hoy en la mañana cuando me asomé a la ventana ya estaba nevando. No sé qué hora de la madrugada empezó a nevar. Y bueno, está frío, hay que abrigarse. Esta mañana vamos a ver en el libro de Números 21. Vamos a ver, el tema es la serpiente de bronce versus las serpientes ardientes. Bueno, como habíamos visto, el pueblo de Israel se había quejado en contra del Señor Dios Todopoderoso. Y se había quejado también en contra de las autoridades que Dios puso para guiarlos a ellos. En este caso fue Moisés y Aarón. Pues el pueblo se rebeló contra Dios y contra las autoridades que Dios puso. Moisés y Aarón, ellos fueron llamados por el Dios Todopoderoso. No los puso ningún hombre, ni ellos se pusieron. Dios los llamó a ellos. Pero vemos que el pueblo, pues, a causa que Israel se mezcló, pues habían en esa mezcla personas que no querían seguir las reglas del Señor, porque les pareció a ellos una carga, un peso, no les gustó el estilo de vida que Dios les dijo que llevaran. Pues ellos, pues, muchos de ellos murieron, porque pues ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió del corazón de ellos, simplemente porque ellos no quisieron olvidar Egipto. Entonces, vamos a ver esta mañana Números 21. Lo voy a leer en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dice: y habló el pueblo, perdón, hermanos, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, que era el maná. El pueblo se quejaba, hermanitos, para los que me están mandando mensaje, pues los voy a leer después. Los que me están mandando mensajes a privado, a Messenger, los voy a leer después, ¿verdad? Pero los voy a leer. Dice, voy a seguir, hermanos, perdón, porque estamos en la palabra. Hay que ser reverente a la palabra de Dios. Dice: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella
vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot. Y partiendo de Obot acamparon en Ijeabarim, en el desierto que está enfrente de Moab, al nacimiento del sol. Partieron de allí y acamparon en el valle de Sered. De allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio del amorreo, porque Arnón es límite de Moab, entre Moab y el amorreo. Por tanto, se dice en el libro de las batallas de Jehová lo que hizo en el mar Rojo y en los arroyos de Arnón y a la corriente de los arroyos, que va a parar en Ar y descansa en el límite de Moab. Amén. Lo voy a leer hasta allí porque entonces se nos va a hacer más largo. Que Dios bendiga a todos mis hermanos, los que me están saludando por Messenger, a privado. Amén, gloria a Dios. Vamos a seguir orando por algunas familias, gloria a Dios. Aquí estoy leyendo algunos textos. Dios bendiga a mi hermana Paulina Chacaltana, Dios Todopoderoso. Vamos a seguir orando en el nombre del Señor Jesús por las familias, gloria a Dios. Hermanos, yo sé que hemos estado pasando un tiempo, hermanos, que para muchos ha sido un tiempo de duelo. Hermanos, han habido cambios, están sucediendo cambios en la sociedad, en la humanidad. Las estructuras están siendo cambiadas, hermanos, prácticamente en todo, hermanos, hasta en lo religioso. Pero nosotros tenemos una palabra aquí, gloria a Dios, donde podemos guiarnos. El creyente cristiano es guiado por el Espíritu de Dios, gloria a Dios. Dice aquí que damos gracias al Señor por su hermosa palabra, que es el Señor Dios Todopoderoso en su infinita misericordia, obrando en nuestras vidas. Amén. Así, mis hermanos, leemos que en número 21 encontramos, hermanos, que encontramos la serpiente de bronce, que es el antídoto para aquellas serpientes ardientes venenosas que mordieron a muchos del pueblo de Dios. Dice que el pueblo se desanimó, hermanos, así abre. Dice que el pueblo se desanimó cuando salieron de unos montes, ¿verdad? Cuando ellos cruzaron el monte de Or, dice que el pueblo se desanimó, el pueblo se cansó, porque cuando llega el desánimo, el cansancio, entonces hay más facilidad a la queja, a la murmuración, y hay una murmuración que es muy gravísima, y es la murmuración contra Dios Todopoderoso, porque un hermano contra otro hermano puede tener una queja. Dice el libro de Filipenses: haced todo sin murmuración, haced todo sin queja. Y esa palabra no se la están dando a los gentiles, esa palabra no se la están dando a personas que viven sin el Señor, sino que se la están dando al pueblo que dice, que sirve, que adora al Señor. Permítame, entonces, hermanos, la queja ante Dios es un acto muy gravísimo, a culpar a Dios de nuestro desánimo,
culpar a Dios del infortunio, culpar a Dios por nuestras frustraciones, culpar a Dios porque las cosas no han salido como a veces deseamos, queremos. Vemos aquí que Dios oye esa clase de queja. Dios no la deja pasar por alto. Dios no ignora ese acto. Entonces se quejaron del maná, del pan. Dijeron que ya no querían ese maná. Que ese maná pues era muy liviano. Ellos querían un alimento, querían unas reglas, querían mensajes, querían una manera de vivir como estaban viviendo en Egipto, ¿verdad? Bueno, y usted me puede decir, ¿verdad, hermana Magali? ¿De dónde está sacando eso? Porque lo que encuentro aquí en la Biblia que fue que se desanimaron, que se quejaron contra Dios y que comieron y que se quejaron de comer un pan tan liviano como el maná. Yo le voy a leer el significado de las palabras serpientes ardientes. Dice que cuando el Señor escuchó esta queja, ya el Señor ya venía escuchando quejas. Como el pueblo se había quejado allá en Éxodo y venía quejándose aquí también cuando iban cruzando por los montes. El pueblo iba pecando, iba quejándose. Vimos en Números 5 que el Señor les habla la proscripción de la contaminación, les habla la necesidad de la pureza, porque yo no le di claramente esa palabra a usted, pero si usted lo busca dentro de los significados hebreo, griego, arameo, usted va a encontrar que cuando el Señor habla de derramen de semen, perdón, del flujo de semen, dice el Señor en estos lenguajes. Yo sé que aquí en mi hoja hay personas que están estudiando en esos idiomas, en esos lenguajes, y otros pues ya manejan lo que es exégesis, y ellos pueden presentar este capítulo de una mejor manera como yo lo he hecho. Entonces allí dice que flujo en los lenguajes semíticos, de ese flujo que el Señor habla, el Señor está hablando de un derramamiento de semen en el lugar donde no debe de ser derramado. Porque el Señor está hablando de algo que está incorrecto, que se estaba practicando en aquel tiempo incorrectamente. ¿Verdad? Que Dios hizo, pues, por eso hizo a la mujer con vagina, con útero, para que allí sea derramado el semen del hombre y no para que esté siendo derramado en el suelo, no para que esté siendo derramado en otras partes del cuerpo, donde Dios no dejó eso así. Entonces, yo sé que los que manejan exégesis, que han estudiado exégesis, que son exégetas, pues ellos pueden presentar el capítulo de Números 5 de una mejor manera como yo lo hice. Entonces, los que son pastores, ¿verdad? Los que están pastoreando, los que son maestros, pues pueden hablar de ese capítulo número 5 de una mejor manera, más clara de lo que yo lo hice. Entonces, volviendo aquí a Números 21, el Señor veía que el pueblo pues iba por el camino y había parte del pueblo que se guardaba para el Señor en santidad, en consagración, pero había parte del pueblo que no iba en consagración, no iba en santidad, sino porque ellos querían seguir en esas prácticas, ¿verdad? Ellos querían, si el Señor le habla, no te contamines con muertos, ¿verdad? Entonces, yo les hablé a usted
en el video anterior, en número 5, que pues incluso hasta hoy hay ciertas naciones que practican tener relaciones sexuales con cadáveres ya, con personas ya fallecidas, con cadáveres. Eso se llama profanación, profanación de cadáveres, profanación de cuerpos que ya están muertos. Hay que respetar a los muertos. El muerto se murió, el muerto se fue, hay que enterrarlo, no hay que profanar su tumba, hay que dejar ese cuerpo, esos huesos allí, tranquilos. No hay por qué profanar las tumbas, los muertos, no hay por qué hacerlo. A Dios no le agrada eso. Entonces, pues ellos salieron de Egipto, hermanos, y Egipto tenía infinidad de prácticas paganas como lo tenía Babilonia y lo tenían otros pueblos. Entonces, el Señor vio el desánimo en el pueblo, la queja, vio de que había gente que no quería dejar el pecado. Porque aquí le voy a leer lo que significa serpientes ardientes. El pueblo de Israel se desanimó por el camino y se quejó de Dios nuevamente de que el maná fue fastidioso para sus almas porque les pareció liviano. Entonces el Señor permite que haya una infestación. Así le escribí yo. No lo saqué de un libro, ¿ok? Yo no lo saqué de un libro. No lo saqué de la mente de otra persona. Así fue como yo lo escribí. Primero oré antes de sacar este mensaje y que pues pudiera escribir las palabras apropiadas, no las inapropiadas. Entonces el Señor permite que haya una infestación de serpientes. Y en este caso ardientes, porque el desierto tiene diferentes clases de serpiente, tiene escorpiones, pero la serpiente cuando muerde, si tiene colmillos, si ella muerde, su mordida causa calor a la zona donde ella mordió, donde el animal, ese reptil que se arrastra, mordió. Provoca calor en la zona donde ese animal mordió. Pero si fue un escorpión es diferente, porque la mordida del escorpión no va a provocar calor en la persona, sino que va a provocar frío. Dice que estas serpientes ardientes mordían al pueblo y murió mucho pueblo, dice la Escritura. Así el pueblo reconoce su falta, sus errores, sus pecados y confiesan el pecado y ven al profeta de Dios, van donde Moisés, el profeta de Dios, y confesaron y hacen una petición a Moisés que ruegue a Dios que quite de entre ellos las serpientes, y Moisés oró por el pueblo. Vemos que Dios ejecutó otro juicio. El Señor les trae a ellos corrección. Les trae a ellos también disciplina. Dios no solo es Dios de amor. Cuando Dios tiene que disciplinar, lo hace. Cuando Dios tiene que corregir a sus hijos, lo hace. Dice que estas serpientes ardientes tuvieron, así lo escribí yo, dice que estas serpientes ardientes tuvieron acceso, porque veamos que estas serpientes, a pesar que ellas eran de desierto, ellas no estaban allí, pero Dios les permite el acceso a ellos, así como Dios permite el acceso a demonios, a malos espíritus que lleguen a azotar a aquellos que andan muy desobedientes con el Señor. Dice, por causa del desánimo, la murmuración contra Dios,
y la ingratitud hacia Dios, porque Dios les había dado de alimento y de a gratis. Dios no les estaba cobrando ni el agua, ni el aire, ni el suelo por donde ellos iban caminando. Ellos no estaban pagando renta, como tú y yo pagamos renta. Tú y yo tenemos que trabajar, especialmente aquí en Estados Unidos. Tú no trabajas, ¿cómo vas a pagar? A ver, dime. Más si no hay documentos legales, a ver, ¿cómo le vas a hacer para salir adelante? Y si no le pagas impuestos a la IRS, ¿cómo te hacen reembolso a ti? Sí, el cristianismo se vive por fe, claro que sí. Pero dice la Biblia que la fe tiene que tener también obras y que la fe también es acción. No es que vamos a estar esperando que todo nos caiga de allá arriba, que nos caiga el paquete de dólares de allá arriba, hermanos. ¿Verdad que no se puede, hermanos? Principalmente la iglesia que está aquí en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos hay que trabajar, aquí hay que esforzarse. Aquí hay ministros que, gracias a Dios, sus concilios los sostienen a ellos, les pasan un cheque. Pero hay otros ministros que tienen que trabajar, que ellos no solo trabajan en la obra de Dios, sino que también tienen que trabajar en lo secular. Porque aquí en Estados Unidos no se vive de a gratis. En otros países yo sé más o menos, ¿verdad? De donde soy yo. Yo sé que también hay que trabajar. Porque nadie te va a dar un cheque regalado a ti, nadie. Vaya, yo sé que hay predicadores que aquí por las redes piden sus ofrendas. Pero eso es diferente, ¿verdad? Que alguien les mande voluntariamente a ellos, pero aquí en USA hay que trabajar porque no hay de otra, hermanos. Y no se trata de que tú tengas fe o no tengas fe. Es el sistema de la nación que es así. Jesús dijo, dad a Dios lo que es de Dios y dad a César lo que es de César, dijo Dios. Dijo Jesucristo. Entonces, hermanos, en el desierto Dios les dio a ellos maná de a gratis, pan de ángeles, porque el pan que comió Israel, dice el libro de Hebreos, que pan de ángeles, hermanos. Dios no les dio a ellos cualquier alimento, no les dio una comida chanqui, no les dio una comida que les iba a provocar diabetes, alto colesterol, depresión. ¿Sabes, hermanos, que cuando yo pasé con una especialista, hermanos, por una situación que yo pasé del estómago, esa doctora me explicó a mí y me dijo que los seres humanos muchas veces actúan y tienen un tipo de comportamiento hasta por lo que comen. Porque una persona que solo esté comiendo grasa, hermanos, que solo esté comiendo comida que salta en sodio, en otras cosas, después le va a traer una destrucción en la salud a la persona. ¿Y por qué Dios le dio maná al pueblo de Israel en medio del desierto? Y le dio una lista, porque Dios necesitaba al pueblo sano. Dios no quería enfermos. Mira, cuando Cristo aparece allá en Israel, yo estaba leyendo un día de estos y yo me quedo admirada cada vez que leo esos pasajes en la Biblia que dice que le traían a Jesucristo no solo de gente de Israel, sino de Tiro, de Sidón, de las regiones comarcanas, dice, de Israel. Y en aquel tiempo Israel no era un estado como lo es hoy. Lo que nosotros ahora conocemos de Israel es un estado, pero no la nación de Israel. Y en aquel tiempo que Jesucristo vino, Israel no era un estado, sino que era una nación. Y dice que la gente se agolpaba, hermanos. Y dice que le traían todo tipo de gente enferma a Jesús, con todo tipo de dolencia. Y dice la Biblia que Jesús los sanaba. Dice que a todos, hermanos, los sanaba nuestro Señor Jesucristo. Y les cobraba a Jesús por esos milagros, por esas sanidades. No, Jesús no les cobraba. Entonces vemos
que la misericordia, la provisión, el amor de Dios traspasa toda barrera, traspasa toda mentalidad, traspasa todo fundamento, firmamento lo traspasa. Porque vemos que en medio del desierto, Dios, hermanos, le da a este pueblo, le da comida, les da del vivir ya gratis, les provee agua y hasta dulce. Dice que las aguas que el árbol endulzó, para que tú tomes un agua dulce, tiene que ser un agua bien filtrada. Eso es Dios en nuestra vida, que Él quiere darnos palabra que nos llene, palabra que nos levante, palabra sin contaminación de cosas, de rudimentos de los hombres. Entonces, hermanos, Dios, sabiendo Dios todo lo que le daba a este pueblo, pero que el pueblo era ingrato, el pueblo era desagradecido, no sabía reconocer lo que Dios le estaba dando. El pueblo no sabía dar gracias a Dios. Mira, ayer tuvimos aquí en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias, el Día de Thanksgiving. Y yo me la pasé todo el día escuchando carros de policía agarrando allá, parando gente en la calle. ¿Sabes por qué? Saluda a mi hermana Elda Noemí Aparicio. Dios le bendiga, mi hermana. Bienvenida. Estamos hablando hoy, hermana, de la serpiente de bronce. Si usted quiere participar, hermana, está invitada. La serpiente de bronce versus las serpientes ardientes. Y miren, mis hermanos, que ayer se oía el carro del policía que paró a alguien. A los minutos paró a otro. Y a los minutos y así. ¿Por qué, hermanos? Porque a horas tempranas ya andaban tomados. Ese no es acción de gracias a Dios. Porque acción de gracias, mis hermanos, es estar agradecido con Dios, darle gracias al misericordioso, al eterno, darle gracias por todo, por lo bueno, por lo malo, por la lluvia, por el agua, por todo. Que si está muy caliente, gracias a Dios. Está muy frío, gracias a Dios, bendito sea Dios. Lo que sea, hermanos, siempre dar las gracias al Señor. Mira, ayer a esta hora ya habían parado como a 4 ya, como a 4. ¿Por qué? Porque andaban así, como dicen allá en mi país, andaban ya pichinga, hermanos, así. Para los que hablan salvadoreños. No sé si en otro país puede ser una mala palabra, uno nunca sabe, pero porque ya andaban tomados. Eso no es dar gracias a Dios, hermanos. Entonces el pueblo aquí, Dios les dio maná de a gratis, les dio habitación de a gratis, les endulzó las aguas, hermanos, se las filtró de a gratis, les dio una norma de vida sana, no como la de Egipto. Le dio una dieta, cómo comer para no enfermarse en medio del desierto. Pues no, ellos se quejaron del maná, dijeron que estaban bien cansados de ese pan, que ese pan no los sostenía. Porque su carne se les iba. Si tú me hubieras conocido a mí unos años antes, tú no me ibas a ver así de flaca como soy hoy. Porque yo he tenido que pasar por diferentes dietas, diferentes clases de dietas, para alcanzar a tener las medidas de mi cuerpo que hoy tengo. Entonces, vemos que si nosotros queremos una transformación en nuestra vida, queremos que Dios nos lleve de gloria en gloria, queremos que Dios nos lleve como dice, ¿verdad? Que Él da pesos de glorias también, así dice allá en Romanos. Hermanos, eso no te lo va a dar el Señor así de la noche a la mañana. No, eso no viene así de la noche a la mañana. Porque Dios tuvo que disciplinar un pueblo. Dios tuvo que instruir un pueblo. Dios les tuvo que enseñar a ellos. Y en medio de todo eso, hermanos, el pueblo se quejaba. El pueblo se desanimaba. El pueblo decían que ya no querían nada con Dios. Que querían levantar un nuevo capitán por ellos mismos. Así como hoy. No nos gusta ya ese pastor, pongamos otro.
vacación aprovechemos, porque hay pastores que así les pasa, que por andar de vacaciones, en vacaciones, andar dejando la congregación sola, que cree que se puede ir las veces que quiera y dejar la iglesia, cuando ya regresan, ya hay un nuevo pastor allí, ya hay otro pastor allá arriba. Entonces, este pueblo dijo, vamos a poner un capitán, dijeron, que nos guíe y que nos lleve de nuevo a Egipto. Hermanos, cuando ellos ya estaban cerca de la bendición, ya estaban cerca de llegar a la tierra prometida. Cuando el pueblo empezó a desanimarse, hermanos, mire, no tenía anotada esta cita para traérsela a usted, pero se la voy a leer. Y yo sé que usted la conoce bien y yo sé que usted hasta se la sabe de memoria. Y es Isaías 1. Dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Esto pasó allá en el desierto también, hermanos. Dios les dio todo a ellos de a gratis. Hermanos, el Señor tratando de que ellos estén sanos. El Señor cuidándole hasta sus ropas, hasta sus zapatos. El Señor cuidándolos a ellos que no se les hinchara el pie en el camino, hermanos. Dice aquí, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre a su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos. ¿Y quién nos está diciendo esto, hermanos? Esto lo está diciendo Jehová, Dios Todopoderoso, que le dio esta palabra a Isaías, que era un profeta. Hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Y qué estaban haciendo ellos, hermanos? Ellos estaban diciendo, vámonos para Egipto. Ellos estaban diciendo, regresémonos a Egipto. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. ¿Por qué llegan enfermedades a veces al pueblo, al mismo pueblo del Señor, hermanos? ¿Por qué llegan enfermedades? Hay enfermedades, hermanos, por esto, porque el pecado ha sido contra el Dios Todopoderoso, hermanos. Dice, desde la planta del pie, dice, hasta la cabeza, no hay en él cosa sana sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Ve que el proceso de sanidad de Dios se trata de curación, de un vendaje y que tienen que ser suavizadas con aceite. Y el aceite es símbolo del Espíritu Santo, hermano. Entonces dice, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a juego. Vuestras tierras delante de vosotras comidas por extranjero, asolamiento y asolamiento de extraño. Pudiéramos seguir, pero hasta ahí voy a llegar, hermanos. Porque aquí el Señor deja que esas serpientes ardientes infesten al pueblo, que hieran al pueblo, que muerdan a las personas a causa de aquella ingratitud, de aquel desagradecimiento hacia el Señor, porque ya le voy a decir por qué ellos se quejaban de ese maná. Dice que en hebreo Nakhash, que es serpiente ardiente, viene de susurrar, conjuro, mágicos, pronosticación, sortilegio. Tiene que ver con la hechicería, experimentar, agorero, agüero, encantamiento, augurio. Es el significado de serpientes, de aquellas serpientes ardientes que fueron a morder, a herir, porque dice que eran serpientes ardientes. Ellas eran ponzoñosas, y en otras traducciones te las vas a encontrar serpientes voladoras. Algunos entienden que son demonios, que son espíritus malignos, pero la cosa fue que estas serpientes
Otros dicen que serpiente voladora no necesariamente tienen que tener alas como un espíritu, un demonio, sino que saltan a velocidad, que son animales de gran velocidad. ¿Tú has visto cómo las serpientes se deslizan en las arenas del desierto? Porque esta clase de serpiente que mordieron al pueblo no eran de esas serpientes arbolarias, es de esas serpentitas. No eran de esas serpientes. Eran serpientes muy altamente ponzoñosas, venenosas. Entonces, la mordida de ellas provocaba en la persona alta fiebre, grande dolor, porque la mordida de una serpiente venenosa le da a la persona sufrimiento lento hasta que la persona muere, pero el sufrimiento es fuerte. Eso hace las mordidas de las serpientes. Y Dios les permitió que esa infestación llegara allí. ¿Sabes por qué? Porque ellos iban por el camino, pero ellos todavía querían echar el tarot. ¿El tarot de dónde viene? De Egipto. De allá viene, de Egipto viene el tarot, viene la alta magia. La magia negra, la magia como se llame, blanca, negra, roja, lo que sea. Cualquier color que le pongan nombre es magia siempre. Y no tiene que ver con Dios, tiene que ver con Satanás y los demonios. Claro que ellos le llaman deidades, ¿verdad? Le llaman deidades, le llaman divinidades, pero es de Satanás y los demonios. Entonces, hermanos, el pueblo no solo se quejaba, sino que el pueblo quería seguir, hermanos, quería seguir con esas viejas prácticas. Querían venir poniendo ahí candelas en el camino. Candelas negras, candelas rojas, candelas amarillas. Mira, las candelas amarillas allá en mi país, yo sé que solo se la ponen a los muertos. Las candelas amarillas es para solo los muertos. Las candelas rojas se las ponen a aquellos que andan buscando encantamientos de que los amen, buscando amor comprado del diablo, hermanos, porque el amor verdadero viene del Dios Todopoderoso. Como te puedo seguir hablando de colores de las candelas, las candelas color negro, está relacionada con la magia negra. Y la blanca no se escapa tampoco. La blanca, tú ves que hasta las usan allá en Israel para el menorá. Y ponen a las mujeres a hacer como un tipo ahí ritual, una tipo ceremonia y se hace la oración, Elohim, Adonai, Rey eterno del universo. Y para el Shabbat, encender aquellas candelas blancas. Cuando tú encuentras a Cristo, cuando tú encuentras a Cristo encendiendo velas, pues allá en Israel dicen que son las mujeres que encienden velas blancas, pues yo no enciendo ni blancas, ni negras, ni amarillas, ni rojas, porque mi luz es Cristo de Nazaret. Yo no puedo dar luz, yo no puedo producir luz, a menos que la luz de Cristo me alumbre a mí. Soy alumbrada por la luz de Cristo, porque así lo dice la palabra. Ningún hombre, ninguna mujer pueden brillar con luz propia. Y si brillan con luz propia, es una luz de ego. Es una luz propia del yo. Pero no es luz de Dios. Porque Dios no necesita luz de nadie para brillar. Dios no necesita candelas, velas para brillar. Porque Él es la luz. Él creó la luz física. Y yo sé que los que son físicos, ellos pueden comprender lo que yo voy a hablar y lo que dice allá en Génesis. Lo voy a hablar porque así lo dice la palabra, donde dice, creó Dios. Dijo Dios, sea la luz. Dios no vino a encender una vela. Él dijo, sea la luz, y fue la luz por la palabra. Pero ¿qué clase de luz? Vamos, los físicos. Que hablen los físicos. Entonces, ellos pueden hablar. Ellos que les gusta mucho la física, lo científico.
es una luz física, pero la luz eterna es Cristo. La luz eterna es Dios. Dios no necesita ser iluminado de nadie, ni ser ministrado de nadie para brillar y para dar luz, porque Él es la luz. Bendito Dios. Y le puedo hablar ahora mismo de Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1, y nos podemos ir solo por ahí hablando de la luz, y podemos llegar hasta el Apocalipsis solo hablando de la luz. Como las Escrituras demuestran que el Dios Todopoderoso es la luz, y Él no necesita ni luz eléctrica, ni luz de velas. Pero a nosotros nos quieren dar cuentos, y nos quieren dar una teología muy barata. Pero si nosotros nos vamos a la Escritura y buscamos del Señor, buscamos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a hablar a ti, a tu espíritu. El Espíritu Santo te va a revelar. El Espíritu Santo, cuando leas la palabra, te va a iluminar el Señor. Que no hay teología, que no hay física, no hay matemática, no hay ciencia, no hay sabiduría de hombre que pueda explicar lo grandioso que Dios es. Hermanos, entonces voy a seguir aquí. Este pueblo iba muy desanimado, se iba quejando por el camino. Ellos querían seguir haciendo su rienda suelta en el camino. Ellos querían seguir con su tarot. Ellos querían seguir con sus velas. Ellos querían seguir su ritualismo con muertos. Ellos querían, los hombres querían andar echando el semen allí, derramarlo a tierra. Hubieron unos varones que el Señor les quitó la vida por eso, porque ellos andaban echando el semen a tierra, lo echaban a tierra para no embarazar la mujer y no tener descendencia, dice la Biblia. Allá te lo vas a encontrar en la Biblia, hermanos. Y como hay cosas más que hablar allí, pero lo voy a dejar hasta allí, hermanos, porque como yo le digo, yo no soy dogmática, yo no soy legalista. Pero cuando tú te vas a la palabra, tú vas a descubrir allí muchísimas cosas. Entonces el pueblo quería ir así, por medio del camino. Querían seguir esto de agorero. Ellos querían seguir con eso. Ellos querían seguir con esto de los conjuros, con esto de los experimentos. Ellos querían seguir con la hechicería, con los encantamientos. Entonces el Señor les envía las serpientes ardientes. ¿Por qué? Ok, ustedes quieren seguir las prácticas con los demonios. Entonces, que vengan esas entes y que los destruyan a ustedes. Porque eso es la magia. Eso es destrucción para la persona que lo practica. Entonces dice que eso es en hebreo, que eso significa las palabras serpiente ardientes, nakhash. Y después le voy a decir qué significa la serpiente de bronce levantada. En griego, las serpientes ardientes dice que significa dar rienda suelta al lujo. Una cosa es, hermano, que una persona quiera tener su casa bonita, bien cuidada, bien limpita, aseada, ¿verdad? Que huela su casa. Otra cosa es el exceso de lujo. Otra cosa es la opulencia. Dice la Biblia, hermanos, que Acab vivía en casa de marfil. No solo Acab vivió en casa de marfil, mientras en Israel había gente también muy pobre. Y se puede decir que se conoce esa frase que el pobre es pobre porque así le gusta vivir. Pero el rey tenía que cuidar de los demás, hermanos. Entonces dice aquí que en griego la palabra serpiente ardiente significa dar rienda suelta al lujo, a la opulencia, a vivir en deleite.
Dice que significa también serpiente ardiente. Serpientes ardientes significa también en el griego debilitar la mente, trufe, debilitar la mente. ¿Qué hicieron esas serpientes ardientes que el Señor permitió esa infestación de serpientes ardientes en el pueblo que los mordiera? Porque esas serpientes tuvieron acceso de llegar al pueblo porque no estaban allí. Probablemente ellas estaban allí en el desierto, pero lejos del campamento. Pero Dios permite que esas serpientes entren al campamento de Dios, de Jehová. No entraron al tabernáculo, pero sí entraron al campamento. Dice que serpiente ardiente también significa, serpientes ardientes significa trufe, debilitar la mente. Hubo una debilidad, porque Satanás siempre va a luchar porque la persona tenga debilidad mental. Llevar a la persona a una debilidad mental. No estoy hablando de que la persona va a tener anemia, sino que Satanás le gusta tirar muchos dardos a la mente, a la mente, a la mente, sea que usted esté dormido o esté despierto. Pero el enemigo lanza dardos y lanza y lanza y lanza. Y como él no trabaja solo, él tiene secuaces, él tiene pues sus súbditos, él tiene su propio gobierno que no trabajan solo. Él también tiene legiones, él también tiene capitanes, todo esto. Entonces, dice que eso quiere decir serpientes ardientes, debilitar la mente, trufe, y el cuerpo por la indulgencia. Dice que serpiente ardiente tiene que ver con lo afeminado. ¿Qué es lo afeminado, hermanos? Allá en Apocalipsis te vas a encontrar esa palabra también de los afeminados. No es una persona que bueno, usted sabe, ¿verdad? Que le gusta otro hombre. O sea, no es un hombre que se enamoró de otro hombre, ¿verdad? Sino que es un hombre que actúa, sus gestos, sus modales, su manera de actuar es el de una mujer. Él es hombre, pero él tiene maneras de comportarse. Tiene el comportamiento de mujer. Eso es afeminado. Dice que serpientes ardientes tiene que ver con eso. Dice que tiene que ver con libertinaje y del gozo en deleite. Libertinaje. Por eso al pueblo le pareció el maná tan aburrido. Le pareció el maná, hermanos, que no se alimentaban, que el maná no era fuerte para el cuerpo de ellos, porque pues ellos, hermanos, dice que extrañaban los ajos, extrañaban las cebollas. Yo no sé qué más ellos extrañaban. Quizás ellos extrañaban esos alimentos que los doctores le llaman afrodisíacos. ¿Ah? Busque usted el significado de la palabra afrodisíaco. ¿Ah? Entonces, como el maná era un alimento que no tenía propiedades así afrodisíacas, ni nada de eso, sino porque es un alimento de los ángeles de Dios, de los ángeles del cielo. Y mira que el pueblo se quejó de ese alimento que Dios le dio, para que usted vea que había una ingratitud hacia el Señor. ¿Será que de verdad el día de ayer hubo de verdad gran agradecimiento al Señor, hermanos, cuando personas a tempranas horas ya andaban sueltos en el libertinaje, como dice aquí, hermanos, en la borrachera? En la noche se pusieron con unos fiestones terribles, que hasta la pared a veces
Se oye que hace pum, 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 bum, 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 pum, pum, pum. Hermanos, eso no es estar agradecido con el Señor. Eso es deleite propio en la carne. Entonces el Señor permite que lleguen las serpientes ardientes, hermanos. Hubo una infestación. Ellos andaban invitando al mal. Andaban invitando al diablo, hermanos. Entonces el Señor permite esa infestación de esas serpientes ardientes. Le voy a leer algo acerca del bronce, porque dice que cuando el pueblo vio aquellas serpientes que entraron hace años en un sueño, yo tuve un sueño, hermanos, donde el Señor me permitía ver cómo eran esas clases de serpientes. No son serpientes comunes, hermanos. Yo no sé cuál es el propio nombre de esa clase de serpiente, hermanos. Pero lo que yo pude ver en el sueño, hermano, es que eran unas serpientes. Eran unas serpientes fatales, hermanos. Eran unas serpientes que tenían color como el de la arena de los desiertos, así. Pero que tenían unas manchas rojas ellas. Yo veía que eran unas serpientes del color de la arena, así, cafecito claro, que tú la confundes. Si tú ves el color de la arena del desierto y ves el color de ella, es como casi invisible porque es tan igual el color a la arena, pero con la diferencia que yo veía que ellas tenían unas manchas rojas y eran gruesas, no eran delgaditas como yo las vi, sino eran gruesas. Y yo las veía cómo ellas se deslizaban a una velocidad, pero tan rápido. Pero como el Señor me dio a mí ese sueño, me lo dio a mí el Señor porque en ese tiempo yo me acuerdo que en la iglesia había mucha murmuración, mucho. Y también contra el siervo que estaba allí al frente había mucha murmuración. Le estoy hablando como de cuántos años atrás, de unos 11 años atrás, algo así. Había mucha murmuración hacia el siervo que el Señor tenía ahí al frente. Y el pueblo estaba así murmurando mucho, no eran todos, pero habían bastante. Y hermanos, y el Señor me da un sueño así. Y me dice que me iba a permitir ver lo que eran las serpientes ardientes. Y en el sueño el Señor me hablaba y me decía que esa clase de serpiente ya había mordido gente antes allá en el desierto. Pero me decía el Señor que muchos adentro de la congregación iban a ser mordidos por esas serpientes. A causa de la murmura que había en ese tiempo. Dios me la bendiga, hermanita Isabel. Bienvenida, mi hermana. Dios le bendiga. Yo también, hermana, le quiero mucho, le amo en el Señor, en nuestro Señor Yeshua. Entonces, mis hermanos, y yo vi, en el sueño yo veía cómo esas serpientes mordían a ciertos hermanos. Y sabe, hermanos, que empezó a aparecer en el pueblo gente enferma y personas, hermanos, que cayeron gravemente, muy enfermos, hermanos. Cuando eso sucedió, yo recordé el sueño. O sea que esto pareciera que solo fue allá en Israel, solo fue cuando Israel pasó el desierto, hermanos. Pero Dios está viendo todo y Dios conoce todo. Dios tiene designios, Dios tiene, hermanos, todo ordenado con sus leyes, hermanos. La misma naturaleza está regida por sus leyes de Él. Hermanos, si yo recuerdo muy bien ese sueño, hermanos, no se me olvida nunca. Cuando yo en el sueño veo esa clase de serpiente así, me dio miedo, me dio como terror. Porque, hermanos, yo he visto culebras y he visto serpientes, ¿verdad? Y para mí, ellas no les tengo miedo, no les tengo pavor, pero no me gustan, hermanos, no me gustan.
Entonces, para mí son como repugnantes, pues hermanos, son como bien, me causa como repulsión. Entonces, yo veía en el sueño esa clase de serpiente así, donde el Señor me decía que esas son las serpientes ardientes que habla la Biblia. Yo veía que el color tan parecido a la arena, que la única diferencia es que ellas tienen unas manchas rojas y que corren a una velocidad, hermanos, una velocidad excesiva, que creo que por eso hay traducciones que le llaman la serpiente voladora, porque la velocidad de ella es tan terrible que pareciera que ella volase, pues, porque la velocidad de ella es, ella sisea, como dice aquí la traducción hebrea, como le leí, que dice siseo, porque la culebra, si tú observas la serpiente pareciera que hablara. Por eso por eso le digo que es un animal, para mí, hermanos, es repugnante ella, porque ese animal para mí es repugnante, hermanos, porque ese animal, hermanos, cuando quiere tener un contacto con una persona, un ser humano, pareciera que ella hablara con la manera como ve y la manera como ella sisea, cómo saca la lengua, cómo hace que hace así, hermano, así. Y hay algunos que cuando profetizan, hay algunos, yo los he visto, que cuando profetizan, se les escucha se les escucha así. Cuidado, 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 cuidado. Porque la serpiente, lo único que a ella le hace falta es hablar. Es lo único. Pero ella, como dice la traducción hebrea, tiene un siseo. Ella tiene un siseo. Saca la lengua. Ella saca la lengua. Así. La saca para afuera, hermanos. La eleva. Yo sé por qué le digo. Porque yo caminaba en una zona donde había muchos árboles, hermanos. Cuando yo era muchacha, yo estudiaba. Y pasaba por una zona y ahí habían culebras, hermanos. Habían culebras. A veces se enroscan, a veces ellas están bien enroscaditas. Tú no las ves, pero ellas están bien enroscadas. Nomás como esperando tu actitud, porque depende de tu actitud, así es como ella va a actuar. Y a veces ella no está enroscada. A veces la serpiente no está enroscada. A veces ella se yergue. A veces ella se eleva, hermanos, se eleva como que fuera una persona. Por eso yo le digo, para mí ellas son repugnantes, para mí son repugnantes, hermanos. A veces se eleva así para arriba y saca la lengua para afuera y no la saca para abajo, la saca para arriba y empieza a hacer un siseo, hace así, hermanos. Yo le digo que yo no, hermanos, yo no juego con ellas, De por sí, hermanos, a mí ellas me tienen miedo. Así que, como seguimos aquí, hermanos, estas serpientes ardientes llegaron al pueblo, hicieron una infestación, mordieron. Dice que no picaron, no los picaron. No eran serpientes de constricción, ojo, ellas no eran pitones. Aquí la Biblia solo te dice que eran serpientes ardientes, que en otras versiones te las encontrás, serpiente voladora. Pero voladora porque ellas tienen un exceso de velocidad. Esas serpientes no le envidian nada a los caballos, a otros animales, porque ellas son maestras en lo que es velocidad. Entonces, dígame usted, si alguien quería correr de esta clase de serpiente, ¿sería que esa serpiente no lo iba a alcanzar? Claro que iba a alcanzar a esa persona, a la que iban a morder. Y fíjese usted, haga observación que no eran serpientes de constricción, como el pitón. Ellas no eran pitones. Ellas no eran pitones. Ellas eran serpientes ardientes. O sea que esta serpiente es una clase de serpiente diferente. Ellas tenían, dice que mordían. Entonces ellas tenían colmillos venenosos. Ellas
eran altamente venenosas, ponzoñosas. Pero cuando el Señor ve que el pueblo llora y llega donde Moisés y le piden al hombre de Dios, le piden al siervo de Dios, confiesan su pecado. Primero ellos confesaron su pecado y entonces el Señor escuchó. El Señor escucha que ellos se arrepienten, ellos confiesan su pecado. Entonces el Señor le dice a Moisés qué hacer. Aquí dice: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente. Ahí viene el antídoto. Ahí viene la sanidad. Yo quiero que usted haga observación allí. Hazte una serpiente ardiente, le dijo Jehová a Moisés, y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella, vivirá. No está hablando de serpientes constrictadoras. Está hablando de serpientes que tenían colmillos y que eran venenosas. Es una clase de serpiente diferente a las otras. Entonces, mire, el pueblo confesó y le dijeron a Moisés que rogara a Dios y que quitara aquellas serpientes. ¿Quién era el único que podía quitar aquellas serpientes de allí? Dios Todopoderoso, porque Dios le permitió a esas serpientes el acceso al campamento del Señor. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía, alguno miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahora bien, dice aquí que la persona que era mordida por esta serpiente ardiente miraba a la serpiente de bronce, no la adoraba. No adoraba a la serpiente de bronce. Nomás la veía, y como aquella serpiente de bronce estaba en un asta, entonces estaba elevada en un palo, en un asta. Entonces la persona veía hacia allá donde estaba. Hay un coro que dice: en la cruz, yo primero vi la luz. Y dice que allí las manchas de nuestros pecados, dice que allí fueron lavados en la cruz. Ya le voy a decir, le voy a hablar más sobre esto. Y vivía. Hermanos, el bronce, dice que la serpiente aquí es símbolo del pecado juzgado por Dios. El bronce habla del juicio divino. El significado del bronce, el bronce simboliza juicio divino. Acordémonos que aquellas serpientes ardientes no eran de bronce, pero la serpiente que Moisés hizo, la Nehustá, porque ella tiene un nombre que es en hebreo, esa fue hecha de bronce. Esa serpiente de bronce estaba simbolizando a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el antídoto del pecado. Jesucristo es la sanidad. Jesucristo es la sanidad al cuerpo, a nuestras vidas. Dice aquí, como en el caso del altar de bronce. Acuérdense que en el Antiguo Testamento, hermanos, había un altar y era hecho de bronce, porque simboliza al juicio. Y de juicio de uno mismo, como en el caso de la fuente de bronce. En el Antiguo Testamento también había una fuente que era hecha de bronce. La serpiente de bronce es un tipo de Cristo que fue hecho pecado por nosotros. Juan 3:14. ¿Qué dice Juan? ¿Qué dice el libro de Juan 3:14, hermanos? El libro de Juan 3:14 dice: y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a ver qué dice 2 de Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, hablando de Cristo, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mira, hermanos, por la justicia de Cristo, por los méritos de Cristo, por el sacrificio de Cristo, que Él fue hecho pecado, sin haber pecado, sin haber nacido sin pecado. Él pagó el pecado de toda la humanidad. Y que en Él fue enjuiciado el pecado de todas nuestras maldades, de toda la abominación, de toda iniquidad. Dice que al llevar el juicio que nos correspondía, Cristo llevó el juicio que nosotros teníamos que haber llevado, pues se lo llevó. Por eso encontramos a Cristo en Mateo 27:46 exclamando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento se dice que fue el momento más crucial de nuestro Señor Yeshua Mashiach. Ese fue el momento de nuestro Señor Jesucristo más fuerte para Él. No fue el momento que Él estaba tomando la copa. Porque en ese momento el Padre lo enjuicia a nuestro Señor Jesús por el pecado de todos nosotros. Aquí no se trata de que otro llevó nuestro pecado, más que solo nuestro Señor. Yo le voy a leer aquí. Jesucristo en Juan 3:14-16 se refiere a este acontecimiento como similar a su obra en la cruz. Pero ¿cómo es que la serpiente, un símbolo de Satanás y del mal, puede ser símbolo de Jesucristo? En efecto, no es una figura de nuestro Señor, sino del pecado cargado sobre Cristo en la cruz. Ya se lo leí, 2 Corintios 5:21. Por eso le leí las citas primero antes de traerle esta parte. La imagen de la serpiente muerta e impotente levantada en el palo simboliza la destrucción del pecado y del castigo y de la ley. Colosense, vamos a ver, Colosense 2:14-15. ¿Qué dice Colosense 2:14-15? Vamos a leer. Plenitud de vida en Cristo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Hermanos, ¿cuántas actas estarían en contra nuestra? Anulando el acta de los decretos que había en contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cómo es eso que el pontífice vicario, que se cree que es universal, dijo de que Cristo era un fracasado porque fue levantado en la cruz? ¿Dónde queda eso? Mire lo que dice Colosenses, pues tiene que leer Colosenses de nuevo. El vicario de Cristo tiene que leer aquí. El que se hace llamar vicario de Cristo, santo pontífice. Y no por eso me vayan a llamar herejes por lo que estoy diciendo. Pero aquí vino a Washington en el 2000, déjeme ver, parece que fue 2014 que vino. A ver, ayúdenme, alguien ayúdeme. Cuando vino el pontífice que está allá, el alto pontífice, el high priest del Vaticano.
allá en Washington dijo que Cristo había muerto como un fracasado. Fracasado va a acabar él. Porque Cristo no es ningún fracasado. ¿Cuál es la mayor demostración de un Cristo vivo o glorificado? Pues una tumba vacía. Va más allá de la cruz. Lo demuestra una tumba vacía. A ver, ¿dónde está el cuerpo de él? ¿Dónde? Podrán encontrar el cuerpo de Buda, el cuerpo de Mahoma, el cuerpo del ruselista que levantó a los testigos de Jehová. Podrán encontrar el cuerpo de Elena White, de los adventistas. Podrán encontrar el cuerpo de la que abrió Asamblea de Dios. Podrán encontrar el cuerpo de Kathryn Kuhlman. Podrán encontrar el cuerpo de toda esa gente. Los podrán encontrar, ahí van a encontrar esos huesos. Pero a ver, al Cristo glorificado, al Hijo de Dios, ¿cuándo encontrarán sus huesos? Pues no los encontrarán jamás. Porque Él vive, porque Él está vivo, no está muerto. Colosense, lo leo de nuevo, 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y esto esto no lo leyó el pontífice del Vaticano cuando vino a Washington, a Estados Unidos. No leyó esta parte de Colosenses, ni la lee, ni se las lee a todos sus feligreses. ¿Por qué no las lee? Porque como allí él tiene un trono, allí el Vaticano tiene un trono allá abajo que le llaman el trono de Satanás. Así le llaman, el trono del diablo. Esa silla tiene toda clase de piedras allí. Allí tienen al dios Moloch, que es como una rana, que está con las manos así, que parece de bronce también. Y saber qué dioses más tendrán y a saber qué libros diabólicos más tendrán, solo Dios sabe y solo Dios conoce lo que ellos esconden, hermanos. Pero el Cristo glorificado de la gloria fue levantado allá en el monte Moriah para salvación, para liberación, para sanidad, hermanos. Entonces vemos aquí que en él fue cargado todo el pecado, todo el castigo, aún el castigo de la ley, aún todo lo que la ley condenaba. Allí en la cruz le leí Colosenses, ahí se lo leí. Y repásalo en su casa para que usted saque más de allí. Dice que en nuestro Señor, allí fue cargado el pecado y el castigo de la ley. Colosenses, capítulo 2, versículos 14 y 15. A la vista de Dios el hombre está envenenado. Por eso dice en Isaías que están desde la punta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Hay pudrición, hay pus, hay supuración allí, porque eso lo causa el pecado. Dice que a la vista de Dios el hombre está envenenado, agonizando, así como estaba este pueblo cuando el Señor permitió esa infestación de las serpientes ardientes en Números capítulo 21, y ya le dije por qué el Señor permitió esa infestación de esas serpientes ardientes. Ya le expliqué cómo era que el pueblo quería ir en libertinajes. Ellos no querían dejar el tarot, ellos querían seguir en las prácticas y que el Señor así los aceptara. Pero el Señor no podía aceptarlos así, en esa manera de vivir. ¿Por qué? Santo, bendito Dios. No es que vamos a estar en la iglesia, hermanos, y allá a la casa se está echando agua, yo no sé de qué. Se está echando agua, yo no sé qué. Que vaya a sacar agua bendita de allá, que le dé el Padrecito a usted. Porque con esa agua bendita, que se van a ir los demonios, que se van a ir los espíritus malos. Pues no, los demonios y espíritus malos no se van con agua bendita. Se van a la obediencia que se le tiene a Dios. Y a esta palabra, al poder de la palabra de Dios. A la presencia del Señor es que se van los malos espíritus, se van los demonios. Y a veces no vas a tener que ni echarlos.
A veces no vas a tener ni que expulsarlos. ¿Sabes por qué? Porque ellos saben quiénes andan caminando con Dios. Ellos saben con quién el Señor anda, con quién el Señor camina. Ellos saben con quién el Señor no está. Aunque ellos digan que el Señor está allí. Ellos conocen los demonios, los espíritus malignos. Saben, conocen. Cuando el Espíritu Santo está contigo. Entonces, ellos querían que el Señor les permitiera ese libertinaje. Pero el Señor no estaba de acuerdo, porque el Señor dice la palabra de Dios que Él es santo y que en Él no hay maldad y que en Él no hay pecado. Entonces dice que a la vista de Dios el hombre está envenenado y agoniza en el desierto de este mundo. Pero el enemigo fue destruido en la cruz y el aguijón del pecado fue quitado. Yo lo voy a leer para ir cerrando 1 Corintios 15, 55, 56. 1 Corintios 15, 55, 56. Voy a repetir. 1 Corintios 15, 55. Por si usted lo quiere anotar o lo busca en su Biblia. Yo soy rápida para encontrar aquí, ¿verdad? Por si usted está buscando allí. Dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. ¿Por qué murió Cristo por nosotros? ¿Solo para salvarnos, hermanos? ¿Solo por darnos salud? Señor sabe que cuando dé sanidad a alguien, le haga un milagro, el Señor sabe si esa persona solo eso andaba buscando y luego se va, hermanos, y luego chao, chao, porque ya Dios me dio lo que me dio. Bye, bye, hermanos. Ya no los vuelve a ver ustedes. Ustedes ya no lo vuelven a ver esa persona. Pero, ¿será que Dios solo para eso murió en la cruz? Pues Jesucristo no solo murió por darnos salvación, liberación, no solo para perdonarnos, sino para darnos una vida de inmortalidad incorruptible. Porque nosotros en esta carne, aunque hayamos servido, aunque estemos sirviendo al Señor, aunque nosotros llevemos una vida en santidad al Señor, todavía hay corrupción en nosotros a causa de esta carne, hermanos. A veces alguien puede decir: ay, mi peor enemiga es aquella, es aquel. No, el peor enemigo de uno mismo es la carne, es esta. Señor dijo: cuídate con la que duermes. O sea, cuídate con la que duermes, con la que te levantas. Esta carne, hermanos. Si usted deja la carne, yo dejo la carne es traidora. Es muy traidora. Las emociones, hermano, las emociones humanas. Hay emociones que son buenas, hay emociones que no. Hay emociones, hermanos, que solo son por un momento. Pero Dios nos quiere llevar a nosotros a una inmortalidad incorruptible. Al Señor de nada le sirve que nosotros seamos inmortales viviendo en pecado, hermanos, porque entonces Dios hubiera dejado allá que Adán y Eva hubieran comido del árbol de la inmortalidad, del árbol de la vida. Cristo es el árbol de la vida. Cristo, hermanos, es el que da vida. Cristo es el que da sanidad. Hermanos, Cristo es nuestra salud. Usted diga: Cristo es mi salud. Cristo, Dios, Él es mi sanador. Él es mi sanidad. Él es mi sanidad a mi alma. Él es la sanidad a mis sentidos. Él es la sanidad a mis emociones. Él es la sanidad a mis huesos. Él es la sanidad a mis pulmones. Créalo. Créalo, hermanos. Quizás la pastilla que te da el doctor ya no funciona. Quizás esos medicamentos, ya tu cuerpo se adaptó tanto a esos medicamentos que ya tu cuerpo ya ni reconoce ya esa sustancia, porque ya las hizo propia de Él. Pero si usted empieza a decirle: Cristo, tú eres mi sanidad, tú eres mi sanidad, tú eres mi sanidad, porque dice tu palabra que tú eres la sanidad. Dice aquí, hermanos, que aquellas personas que fueron mordidos por las serpientes, dice que no adoraron la serpiente. No adoraron la serpiente de bronce, sino que, ¿qué hacían? Mirarla
Porque de allí de la serpiente de bronce se agarran para decir, esos aleluyas dicen que no hay que idolatrar, pero allí encontramos que Moisés levantó una serpiente de bronce y la adoraron. La palabra no dice que los que fueron mordidos por la serpiente adoraron la serpiente de bronce. Dice que la miraron, así como cuando nosotros fuimos llamados al arrepentimiento y nos dieron el mensaje de la cruz, viendo al Hijo de Dios. Dice Hebreos que nosotros tenemos que mantenernos viendo al invisible, viendo al eterno. Dice que nuestras miradas tienen que estar allá arriba, donde está Dios, no tiene que estar para abajo, porque abajo es donde está el gobierno de Lucifer. Allí también hay gobierno del mal. Nuestra mirada tiene que ser, dice, allá arriba. Pablo dijo, mirad las cosas, mirad primeramente, dice, mirad las cosas de arriba. Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado y los violentos, que quiere decir los valientes, lo arrebatan. Y dijo Cristo, buscad primeramente el reino de Dios y todas las cosas te serán añadidas. Hay que buscar primero al Señor. Nuestra mirada tiene que estar allá. Tiene que estar allá, puesta en el Señor. Porque si usted y yo nos ponemos a ver al que está a la izquierda, al que está a la derecha, al que está a la izquierda, o el que va delante de mí, y yo voy siguiendo a ese que va delante de mí, y no es Cristo, cuando ese se vaya al barranco, yo también me voy a ir al barranco. Y si uno se pone a ver el que está a la derecha, el que está a la izquierda, pues uno le va a encontrar muchos errores y le va a encontrar muchas faltas. Y hasta uno va a empezar como a justificarse. Wow, yo creía que ese hermano, esa hermana, yo creí que ese ministro andaba mejor que yo. Y por eso le escuchaba, por eso le seguía, por eso yo creía en esa persona. Pero luego encontramos una debilidad o esa persona un pecado lo golpeó, lo mordió la serpiente ardiente, hermanos. Y ahí es donde después nos decepcionamos, entramos en tristeza. Porque hay que tener, hermanos, la mirada puesta allá en el omnipotente. Hay que tener nuestra mirada puesta, hermanos, en Dios. Porque los hombres y las mujeres, aunque estén dentro del pueblo de Dios, aunque estén en la congregación, hermanos, siempre van a haber errores, siempre van a haber defectos, hermanos. Siempre van a haber debilidades, siempre. Pero el que está allá, al frente, que es el Cristo de la gloria, el sumo sacerdote, que es Cristo de la gloria, el sumo pontífice, que es Él, hermanos. En Él, hermanos, entonces nosotros allí sí vamos a encontrar sanidad, allí vamos a encontrar liberación, allí vamos a encontrar, hermanos, el descanso de nuestra alma. Entonces, hermanos, para terminar, hay una parte, porque ya voy a terminar. Aquí dice, y cuando esto corruptible, está hablando Pablo de este cuerpo de carnal, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón, mire, de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes de irme, quiero decirle, hermanos, que hay personas que por eso crearon si usted se recuerda, crearon unas pulseras de bronce. Que esas pulseras de bronce eran bien populares. Usted las veía en los anuncios de TV, iba a la tienda y usted se encontraba esas pulseras así de bronce, hermanos, que tenían 2 bolitas, porque hay personas que creen, hermanos, que cuando tienen cáncer, leucemia, enfermedades así que son muy destructoras, creen que al ponerse un brazalete, una pulsera de bronce como este bronce, le va a ayudar le va a ayudar a la salud de ellos, les va a ayudar a sanar, porque creen que el bronce tiene propiedades que tiene que ver con curación del cuerpo. Aún en el judaísmo, hermanos, aún en el judaísmo hay unas creencias así que tú te las vas a encontrar. Incluso vas a escuchar a algunos rabinos cuando hablan acerca del bronce. Pero en este caso, que quede bien claro, ¿verdad?
que cuando en número 21 usted encuentra la serpiente de bronce allá arriba, versus las serpientes ardientes que están abajo, dice allí que el bronce significa juicio divino y que el Señor iba a cargar en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Yeshua, todo el pecado y toda la iniquidad y toda la maldad, y que Cristo es nuestro sanador. Con ese simbolismo fue que Moisés lo levantó, que luego tú te encuentras, si no me equivoco, tú te encuentras allá adelante en Segunda de Reyes, donde el rey Ezequías tiene que destruir a esa serpiente de bronce que Moisés levantó, porque pues el pueblo, hermanos, como siempre, empezaron a adorar a la Nehustá, que significa cosa de bronce, porque Moisés no la levantó para que la adoraran. Moisés la levantó por orden de Dios y por el simbolismo que tenía, y para que el pueblo dirigiera la mirada, así como nuestro Señor Jesucristo fue levantado en el monte Moriah, y a expectación. Nuestro Cristo Jesús lo tuvieron que ver, hermanos. Y mira hermanos, que en las películas sacan a Jesús, hermanos, con un pañal. Te lo sacan como, no sé cómo se llaman ese tipo de calzoncillos. Pero dice Isaías, si usted lee bien, dice que Él pagó según las versiones que usted lea, Jesucristo pagó nuestras vergüenzas. Jesucristo pagó el desnudo del pecado. Cuando una persona está en mucho libertinaje, hermano, ¿cómo tú la vas a ver? No es porque yo sea legalista, hermanos. Dios me libre de eso, hermanos. Dios me libre. Porque yo creo en la gracia de Dios, creo en el amor de Dios, creo en la justicia de Dios. Pero cuando una persona está mucho en libertinaje, hermanos, ¿cómo le gusta andar? Prácticamente desnuda. Cuando una persona anda dada mucho a ciertos pecados, sobre todo sexuales, ¿cómo tú vas a ver a esa persona? La vas a ver semidesnuda. Mira, hermanos, mañana dicen que es el carnaval en San Miguel, ni debería estar hablando estas cosas yo. Dicen que lo van a hacer. A pesar de cómo está todo, lo van a hacer. Después se están llorando que se enfermaron, y después ya van por la tercera dosis allá. Después les van a meter la cuarta y la quinta por no evitar. Entonces Dios permite las serpientes ardientes, Dios las permite. Entonces tú vas a ver que en ese carnaval, que quiere decir carne de Baal, en esas carrozas que va, ¿cómo va esa gente? ¿Van bien vestidos? No, hermano, van muy desnudos. Hermanos, hay un capítulo aquí en Segunda de Reyes, donde el Señor, hay un, donde Ezequías, a ver si me ayudan, hermanos, a encontrar esta parte antes que me vaya. Ezequías quiebra esa serpiente, hermanos. La hace añicos. Porque el pueblo ya había empezado a idolatrar a la Nehustá, a la serpiente de bronce que levantó Moisés. La empezó, hermanos, a adorar, a llevarle sahumerio. Y eso no fue lo que el Señor le dijo a Moisés. No le dijo al Señor que el pueblo iba a adorar la serpiente de bronce. Le dijo que la iba a ver. Quizás me demore, hermanos, porque esta no es la Biblia que yo estudio todos los días. Quiero decirle que la Biblia que yo estudio, hermanos, usted no crea que es una gran Biblia, hermanos. Tengo Biblia de estudios porque, claro, la tengo. Pero la Biblia que yo estudio, hermanos, déjenme decir que es una Reina Valera 1960. Es una Biblia que no es de estudio. Te tiene referencias, pero no te tiene muchas referencias. Pues yo escojo esta clase de Biblia así, hermanos, porque como no es de estudio, pues me lleva a la búsqueda, me lleva
a indagar más. No quiero irme de aquí, hermanos. Aquí está. Segunda de Reyes, capítulo 18. Perdón, hermanos. Es que ha estado muy frío, hermanos. Ha estado muy frío. Y esto que no ha llegado lo mero bueno, hermanos. No ha llegado enero ni febrero. Esos son los meses que, oh my God. Cómo le tiemblan las patitas a uno cuando sale allá afuera, hermanos. Le zumba a uno el frío por la espalda, oh my God. Y en esos meses, y el viento, uno siente que como que le quemara la cara, hermanos, oh my God. Ah, no, hermanos, no quiero estar pensando en esos meses. Dice Segunda de Reyes 18. Bienvenida, hermana Patti Soberanis. Dice Segunda de Reyes capítulo 18, dice que Ezequías quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de cera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y la llamó Nehustán, que quiere decir cosa de bronce. Hermanos, vemos aquí hasta dónde el pueblo llegó. Porque Moisés no dijo adórenla. Moisés no dijo háganle saumerio. Sino que Moisés dio la orden que Dios Todopoderoso le dio a él, que era mirarla, que era verla. Porque se trata de fe también. Porque el Señor estaba viendo ahí ese pueblo, hermanos. Porque ese pueblo era terrible. Hermanos, ese pueblo cuando se comportaba así, solo Dios y Moisés eran los únicos que podían tratar con ese pueblo. Hermanos. Y dice que la llamó Nehustán el rey Ezequías. Entonces, quizás esa serpiente de bronce, hermanos, hasta ahora existiera, pero el rey Ezequías se vio en la necesidad de deshacerse de ella, de quebrarla, hermanos, porque pues el pueblo, mira lo que hizo el pueblo, hermanos. Pues como le decía, aún en el judaísmo creen que si la persona que tiene cáncer, leucemia, enfermedades terminales muy destructoras en el cuerpo de la persona, creen en eso de las propiedades del bronce, hermanos. Pero aquí la palabra a nosotros no nos dice que aquí hay que ponerse algo de bronce, sino que dice que hay que ver aquel que fue ejecutado por nosotros, que por nosotros Él se hizo pecado, que en Él Dios enjuició el pecado, y ahí es donde Cristo dice aquella frase que está en Mateo, donde dice Él, Eloi, Eloi, lo dice en arameo, Eloi, Eloi, sabactani, que ni le entendieron, hermanos, que creían que el Señor, cuando dijo esa frase, pues lo que creyeron, hermanos, era que el Señor Jesús estaba llamando a Elías. Qué terrible es no comprender, hermanos, el lenguaje de Jesús. Qué tremendo es si aún los que hablaban hebreo, arameo, griego, latín, porque acuérdese que ahí estaba el imperio de Roma, no poder, Jesús lo dijo en arameo, y el arameo era la lengua que hablaban todos los días los hebreos, y ni aún así le entendieron a Jesús, hermanos. Qué terrible es, hermanos, que Jesús esté hablando. Qué tremendo es que el Señor esté hablando. Y sea que el Señor les hable en arameo, griego, latín, les hable español, les hable qué idioma, les hable en el propio idioma de ellos y no comprendan, hermanos, no haya un entendimiento. Qué tremendo, porque el Señor lo dijo en una lengua que ellos podían comprender, porque era arameo, donde Él dice, Eloi, Elohi, Eloi, Eloi, sabactani, donde Él dice, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Tenía necesidad Jesús de pasar ese momento, hermanos? No lo tenía. Jesús no tenía por qué sentir ese momento cuando jamás
Jamás había habido una separación entre el Padre y el Hijo. Pero ese es el momento más crucial de Cristo, hermano. Por eso Cristo dice que nadie que deje a su padre, a su madre, hijo, no es digno de él, dice la palabra del Señor. Que todo aquel que ame más a padre, madre, marido, hijo, que a él, dice el Señor, que no es digno de él. Y dice el Señor que todo aquel que dejare padre, madre, suegra, suegro, hijo, hija, todo aquel que dejare lo que sea, personas, negocios, lo que sea, a causa de él, dice el Señor, que aún en esta vida le será recompensado, que aún en esta vida verá la recompensa del Todopoderoso, aparte de lo que la recompensa que le espera allá arriba. Pero hay personas, hermanos, que porque mi suegra no se sienta mal, que porque mi marido no se sienta mal, que porque mi mujer no se sienta mal, que porque mi hija no se sienta mal. Hermanos, yo tengo una hija y yo hablo aquí. Le guste a mi hija lo que yo hable, no le guste a mi hija. Yo tengo una mamá, tengo un papá, tengo hermanos. Hermanos, le guste a ellos lo que yo hablo de la palabra de Dios o no les gustes, no les guste. Hermanos, a mí la palabra me dice que si yo no dejo lo que tengo que dejar, Abraham tuvo que salir de Ur, de los caldeos. Y cuando el Señor le dice, deja a la tierra, tu parentela, donde yo te guío, no le dijo para qué tierra, no le dijo qué nombre. Y se lo dijo cuando ya estaba afuera, que él está diciendo, Abraham, Abraham, tú tienes tus propios proyectos, tú tienes tus propios sueños, tú tienes tu propio yo, tú tienes tu propio orgullo, Abraham, tú tienes tu propio ego. Pero así no me puedes servir, le dijo el Señor a Abraham. Entonces le dice el Señor, para seguirme a mí, Abraham, le dice el Señor. ¿Y de dónde venía saliendo Abraham? ¿Venía saliendo de la iglesia? No, hermanos. Abraham venía saliendo de Caldea, de donde habían ido los hermanos. ¿De dónde venía saliendo? ¿Venía saliendo de una tierra santa? Pues no, nada de santa tenía Babilonia, hermanos. De allí sale Abraham de Caldea. Y cuando el Señor le dice, si usted estudia bien esa parte de Abraham, cuando el Señor le dice que salga, pues él se lleva al papá, se lleva a Lot y se lleva gente con él. Cuando el Señor le dice, tú y tu mujer, a la tierra que yo te mostraré. Hermano, es de fe, le está diciendo a la tierra que yo te mostraré. O sea que en el camino le iba a ir mostrando, hermanos. Y si esto le pasó al patriarca Abraham, hermanos, que un profeta de Dios, un patriarca, hermanos, entonces esto nos da ejemplo a nosotros y nos dice a nosotros que nosotros tenemos que depender totalmente del Señor. No es que nos olvidemos de nuestros familiares, hermanos. No se trata de eso, que nos olvidemos de nuestros familiares, ni que nos hagamos enemigos de nuestros familiares, sino que, hermanos, a veces ya se han enojado conmigo cuando me dicen, si no venís a tal fiesta que yo voy a hacer, yo me enojo contigo. Ya no eres mi amiga. Que ya no te quiero. Que ya no sé qué. Chantajes, hermanos, chantaje. Hermanos, yo simplemente digo, no voy a ir a tu fiesta. O le mando un texto, gracias por tu invitación, pero no voy a ir. Y hermanos, y a veces yo he quedado mal. A veces yo he quedado mal porque me dicen, ya te hiciste bien religiosa, ya estás bien religiosa. Ya estás bien radical tú. Pero es que la Biblia a mí me dice, hermanos, ¿tú crees, hermanos, que para el Halloween, para todas estas fiestas, no sobran lugares donde te invitan donde ir? Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí, hermanos. Y no es que usted y yo nos vamos a hacer enemigos de las personas o los vamos a insultar. No se trata de eso, hermanos. No es que ya no vamos a amar a nuestros seres queridos. Sí, hay que amar a nuestros seres queridos, hermanos. Pero cuando el Señor dice, el que no deje padre, madre, hijo, allí dice Jesús, hermanos, tú te vas a ver amenazado varias veces y te van a chantajear.
No que si no vienes a mi fiesta. No que si no vienes a mi boda. Y tú sabes que allí va a haber ron, va a haber caña rica, va a haber tequila, va a haber José Cuervo y todo esto. Y ya tú sabes cómo va a terminar la cosa. Entonces dime a qué vamos a ir tú y yo a meternos allí. Yo le digo que yo se lo digo por experiencia propia. Se lo digo por experiencia propia. Cuando a veces yo ya he comido hasta comida de ciertas fiestas, entrando a mi casa he terminado vomitándola. He terminado echándola toda para afuera. Y a mí el Señor, a mí me ha reprendido. Me ha reprendido de que tengo que yo andar por allá. Si yo tengo Señor, ¿qué tengo que yo por allá? Hermanos, y eso se lo digo por experiencia propia. Mira, yo ayer, yo no salí a ningún lado. Yo, gracias a Dios, ya puedo caminar. Tengo más movilidad. Bendito sea Dios. Me invitaron a lugares, diferentes lugares. Me llamaron por teléfono, me saludaron. Yo aquí estuve, hermanos. Quizás estuve aburrida, ¿va? Que no salí a ningún lado. Pero yo aquí estuve. Hoy es Black Friday. Yo dije, voy a dejar tranquilos a los hermanos, dije yo. Tal vez se van a ir para allá, para las tiendas, dije yo. Pero no, el Señor tocó mi corazón de venir aquí y compartir esta palabra con ustedes. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el tiempo apremia. Porque el tiempo, aunque tú y yo no lo creamos, el tiempo va apremiante, muy apremiante. Yo le digo a los pastores que van a ver este video, porque aquí en mi hoja hay muchos pastores. Aquí en mi hoja hay gente de la iglesia católica, pentecostal, bautista, de diferentes denominaciones. Y yo le hago un llamado a usted. Antes de terminar este año 2021, póngase una semana de oración. Si usted no quiere ayunar porque usted siente que se desmaya y va a caer al suelo con un ayuno, por lo menos ore. Por lo menos póngase una meta, usted un sketch. Sea que yo lo esté hablando de mi propia carne, hermanos, o sea el Señor que me ha puesto esto. Antes de cerrar el 2021, hermanos, póngase una semana usted en el mes de diciembre, sea a principios de diciembre o el cierre de diciembre a finales, a orar al Señor específicamente por el año que viene, hermanos, porque han habido cambios, están sucediendo cambios y vienen más cambios. Vienen más cambios que usted ni yo estamos esperando. Pero el pueblo del Señor que está despierto, el pueblo del Señor que levanta su cabeza y mira a su Creador, mira al Señor. El Señor nos va a ayudar, hermanos, en medio de este desierto, porque la palabra de Dios dice, hermanos, que y hay un canto que así dice, que este mundo es un desierto, hermanos, por donde el pueblo del Señor va. ¿Y cuál es la tierra prometida para la iglesia? ¿Cuál es esa promesa para la iglesia? El traslado de la iglesia, porque cuando tú, hermano, buscas la palabra arrebatamiento en su significado, que no sea castellano, español, te lo vas a encontrar que dice traslado. La promesa para la iglesia es el traslado. La promesa de la tierra prometida para la iglesia es el traslado de la iglesia por el Espíritu Santo, porque va a ser el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es ese Eliezer que va a entregar la iglesia a Cristo Jesús. Mira, hermanos, yo sé que tú tenías cosas que hacer, yo también, hermanos. Y yo dije, voy a dejar tranquilo a mis hermanos si ellos quieren andar por las tiendas ahorita comprando, porque es el Black Friday. Pero mira, hermanos, yo dije, no es posible que cuando es un día de asueto, que mucha gente esté en su casa, dejar de dar una palabra del Señor, porque a mí no me va a premiar el hombre. A mí quien me premia es el Dios Todopoderoso. Yo tengo casi un año de no trabajar. Y Dios me ha ayudado. Dios no solo me ha ayudado a mí, sino que Dios también ha ayudado a las personas con las que yo sustentaba con mi trabajo. Porque yo he sido mujer
Hermanos, que yo no me he andado aprovechando de los demás, jamás, nunca. Porque la palabra de Dios a mí me dice que el hijo, todo creyente, todo cristiano, no tiene que aprovecharse de su prójimo, no tiene que aprovecharse de su hermano, no tiene por qué hacerlo, porque por eso Dios nos dio pies y manos y nos dio salud para trabajar, porque dice la palabra de Dios que el que no trabaja tampoco que coma, dice la palabra del Señor. Así dice la palabra del Señor, hay que trabajar en lo secular y también hay que trabajar dentro de la obra de Dios, porque dice la palabra de Dios allá en Proverbio que al Señor no le agrada el perezoso. Fíjense que no dice el pecador. Hay dos tipos de personas que dice que a Dios no le agrada. Dice que uno es el perezoso, lo dice en Proverbio, y allá en Hebreo dice que es el que retrocede, dice la palabra de Dios, el que retrocede para atrás. No agradará a mi alma, dice el Señor, no dice el pecador. Dice que el que retrocede para atrás, habiéndolo conocido a Él, no agradará a mi alma. Y aquí hay mucho que hablar en este libro de Números, porque el pueblo estaba retrocediendo cuando decía, pongámonos un capitán por nosotros mismos que nos dirija y que nos lleve de nuevo a Egipto. Hermanos, entonces allí el pueblo estaba retrocediendo y sabes que a causa de esto, quizás vamos a ver otro capítulo en el libro de Números a causa de esto. Hubo una generación que se quedó allí en el desierto hasta que murieron allí en el desierto. No alcanzaron la promesa, no pasaron a la tierra prometida. Así como el Señor le ha dado la promesa a la iglesia del traslado. Puede ser quienes no lleguen al traslado de la iglesia, no lleguen al arrebatamiento. ¿Sabes por qué? Porque están retrocediendo. Porque ya no quieren esperar, porque no quieren seguir avanzando, porque el pueblo aquí en el libro de Números ya se había cansado de avanzar, ya no quería caminar, ya no quería marchar en el desierto, ya no quería ser pueblo de Dios. Entonces fueron de los que se quedaron en el desierto y a la postre murieron. ¿Quería eso el Señor? No. El Señor no quería eso para ellos. ¿Qué quería el Señor para ellos? Que alcanzaran la promesa. Hermanos, de cruzar el desierto y llegar a la tierra prometida. ¿Sabes que la tierra prometida, hermanos? La Biblia dice, allá en Éxodo, que estaba a 40 días. Israel pudo llegar a la tierra prometida, hermanos, en 40 días, pero dice que el Señor probó el pueblo, probó el corazón del pueblo. Hay promesas que el Señor te ha hecho a ti y a mí, que no son inalcanzables. No son inalcanzables esas promesas. Esas promesas pueden estar tan cercanas, pero la murmura, la queja, el querer retroceder para atrás, eso demora a llegar más pronto hacia la promesa. Hermano, yo no soy quien para juzgar su vida, para tratarlo a usted como el más vil pecador, claro que no. Porque el que juzga es la palabra de Dios. Ya hay quien juzga. Y yo siempre digo, ¿verdad? Que el juez, que la silla del juez ya tiene un juez. Ya hay un juez que es Dios Todopoderoso. Y no hay que tratarse de sentar en esa silla porque ya tiene un juez. ¿Y quién más justo que él? ¿Verdad, hermanos? Así que, hermanos, esta palabra está aquí. Para ejemplo, dijo Pablo en 2 Corintios 10, así dice Pablo, que todo esto fue escrito para nuestro ejemplo, para que nosotros no hagamos igual, para que nosotros no cometamos los mismos errores. Así que, mis hermanos, hasta aquí ha sido todo. Dios bendiga a mi hermano Rigoberto Bonilla, José Márquez, Soberanis Pati, mi hermana Dolores González, Rosa Rosales, mi hermana Dalinda Nolasco, mi hermana Noemí Aparicio. Yo sé que aquí hay más hermanos. Yo sé que aquí hay más hermanos que el Facebook no me da el nombre. No me da el nombre ni me permite ver sus fotos. Pero de perfil, ¿verdad? Solo me aparece ahí la ruedita. Me parece la ruedita así, sin perfil. Pero han habido más hermanos, que Dios les bendiga. Quiero decirle que cuando me mande una solicitud de amistad y su perfil no tiene foto, por favor, escríbame un mensaje.
por favor escriba un mensaje a Messenger, mándeme un mensaje por Messenger y dígame, Magali, soy tal persona. Porque cuando yo veo así los perfiles, hermanos, sin foto y no tiene referencia de que sea amigo, contacto de otra persona, entonces yo no lo recibo, hermanos, por ciertas cosas que yo he pasado, hermanos, ya más antes aquí en el Facebook. Y entonces puede ser que la persona que me manda solicitud de amistad me conoce y yo lo conozco también, ¿verdad? Pero si yo no veo una foto de perfil, entonces yo no puedo darme cuenta, ¿verdad? Bien quién es. Entonces, sí, a veces también hay personas, hermanos, que te conocen y ponen una foto de perfil, ¿verdad? Una foto de otras cosas, y ponen un nombre como que es un título, como para un negocio, como de una hoja, como de un ministerio. Y a veces sucede que estas son personas que tú ya las conoces, ¿ah? Y que ellos te conocen, pero que por alguna razón, ¿verdad? Usted conoce a las personas y ellos te conocen a ti también. Y a veces quieren estar ahí en tu hoja nomás como para estarte observando. Así como una cámara, pues. Así como una cámara. Y nunca te ponen un Dios te bendiga, hermana, ¿cómo estás? Nunca te escriben un versículo de la Biblia, sino que solo están allí como para ver en qué tú fallas y qué palabra no dijiste bien. Si te pintaste la cara, no te las pintaste. Que si estás ahí, después te escriben, ay, ¿y vos qué crees que sos pastora? ¿Y vos qué crees que sos maestra? Que las mujeres no pueden predicar. Y unos mensajes como machistas, hermanos. Y luego cuando tú descubres a esta persona y el mismo Facebook te dice, ¿quién es? Y tú le dices a la persona, ah, tú eres tal persona. Y esa persona está de mentirosa y te dice, ay, no, que no sé qué. Entonces, cuidado con esos perfiles así, que las personas se ponen un nombre como de un ministerio, como de un negocio y ponen fotos, otra clase de fotos, menos la cara de él o de ella. Y están ahí en tu perfil solo para estarte haciendo estorbo. Hermanos, dijo Jesucristo, sed manso como la paloma, pero astuto como la serpiente. Hermanos, o sea que uno como cristiano hay que ser tranquilo, hay que ser manso, hay que ser amable con las personas, hay que ser cariñoso, hay que ser respetuoso, pero también dice el Señor que seamos sabios, que seamos inteligentes. Mira, la serpiente no es babosa, la serpiente no es tonta. Ella cuando ve que usted viene o yo vengo, ella es viva, ella se aparta a un lado y es animal, fíjese. No hablamos eso de la serpiente hoy, ¿verdad? Que la serpiente pues es símbolo, ¿verdad? Del diablo, del mal, de la magia, del pecado, del adulterio, bla, bla. Pero también la serpiente es símbolo de salud. La serpiente también es símbolo, hermanos, como de un, acuérdese que ella bota su piel. Ella tiene escamas. La serpiente usted la ve lisa, pero ella es escamosa. Entonces ella bota esa piel vieja. La serpiente es un animal que se rejuvenece. Bota esa piel vieja. Y se viste de piel nueva. Por eso Jesucristo no es la representación de esas serpientes ardientes, de esos espíritus inmundos, de esos espíritus diabólicos, satánicos, sino que Él es, hermanos, Jesucristo es la sanidad, Jesucristo es la salud, Jesucristo nos rejuvenece, Jesucristo te rejuvenece. Usted puede tener 60, 80 años, pero si usted es creyente y usted busca la presencia de Dios, usted ni va a aparentar esa edad. Yo no sé por qué hay gente que ahora, predicando la palabra de Dios, se andan operando, que votos y tanta cosa, hermanos. Sí, mire, una persona que busca presencia de Dios, hermanos, podrá tener 50, 70 años, 80, 100 años. Y esa persona se va a ver 30 años menos, hermanos, porque el Señor rejuvenece a sus hijos. El Señor le da nuevas fuerzas. Dice el libro de Isaías, hermanos, que los jóvenes desmayan, pero aquellos que esperan en Jehová, los que esperan, dice la palabra de Jehová,
Tendrán nueva fuerza como las del águila. Dice que se rejuvenecen como el águila. Entonces, hermanos, Jesucristo dijo, manso como la paloma. Jesucristo no dijo sean mensos. Jesucristo no dijo sean tontos. No. Él dijo sean mansos como la paloma. Usted ve la paloma, la palomita. La paloma que Cristo habla, hermanos, en inglés es dove. Es esa paloma de Castilla, esa palomita que le llaman India. Hermana, hay unas palomitas que son bien blanquitas y tienen los ojos bien rojitos. Yo tenía de esas palomitas, me encantan esas clases de palomitas, hermanos, como las de Castilla. Mira, esos animalitos, hermanos, ay, son tan bellas. Mira, hermanos, esos animales usted lo agarra y usted está ahí aparruchándolo, ¿verdad? Usted le habla bonito a ese animal, ay, que yo te quiero, y usted le da besitos, usted le abraza, usted le da amor, cariño. Esos animalitos son tan cariñosos, son tan tranquilos, son tan bellos. Hermanos, mira, un ave de castillo, una paloma de castillo a ti no te va a picotear como el perico, como el loro. Ah, que un loro cuando está bravo, tú le pones el dedo así y te da tremendo picotazo que te da en el dedo que casi te arranca el pedazo de carne. Pues por eso Cristo asemeja a sus hijos. Al creyente verdadero lo asemeja a las palomas, donde dice, sed manso como las palomas, pero astuto como la serpiente. Jesucristo está hablando figurativamente, en metáfora. Cristo no dice, sean tontos ustedes. No, Jesucristo dice, sean mansos. ¿Ah? Sean mansos, tranquilos, llenos de paz de Cristo. Pero tampoco ustedes, que por ser mansos, tranquilos, porque a veces porque tú eres manso, tranquilo, tú eres nice, tú eres cariñoso, tú eres respetuoso. A veces quieren faltar mucho el respeto, quieren pasar por alto. Y no se trata de eso. Por eso Cristo dijo, manso como la paloma, astuto como la serpiente. Dijo Cristo. Cristo dijo, no te metas en pleito. ¿Ah? No te metas en pleitos ajenos, dijo Cristo. Allá, dice la palabra, hermanos. No lo dijo Cristo, sino que está en el libro de Proverbios. Que aquel que se mete en pleitos ajenos, es como, dice que es como que le jalen las orejas, dice, a un perro. ¿Y cómo va a responder el perro? Pues con una gran mordida, hermanos. Igual que una serpiente. Usted o yo nos ponemos a molestar a una serpiente, hermanos. ¿Cómo va a reaccionar? Si tiene colmillos, ella va a morder. Y si ella no tiene colmillo y es contristadora, pues ¿qué va a hacer ella? Te va a amarrar. Entonces, te va a hacer daño. Allá en mi país hay una culebra que le llaman la zumbadora. Y esa culebra zumbadora le tienen mucho miedo. Porque esa culebra, cuando la embravecen, o ella está brava y tú pasaste por ahí y ella está brava, ese serpiente te va a pegar a ti. Se llama la zumbadora. Hay una serpiente que se llama mazacuate. Que la mazacuate es una serpiente que usted puede creer que es un palo seco allí. Que está ahí tirado en el suelo y no es palo seco. Sino que es una serpiente que se llama mazacuate. Entonces esa mazacuate, si usted la toca, la molesta, usted va a ver lo que esa mazacuata le va a hacer. Esta otra que le dicen la bamba africana, venenosa, la serpiente que mordió a Pablo, se me olvida cómo se llama. Dice que la persona no vivía mucho tiempo, de acuerdo a la mordida. Entonces, hermanos, hay que ser inteligentes, hay que ser sabios, porque así quiere el Señor, que sus hijos sean sabios, que sus hijos anden en la sabiduría de Él. ¿Dónde está la sabiduría? La palabra de Dios, hermanos. Ahí está la sabiduría. Bueno, mis hermanos, hasta aquí ha sido todo. Gracias por su presencia, gracias por su atención, hermanos. Dios le va a multiplicar, Dios le va a bendecir. Si usted está pasando un problema, está pasando un tramo en su vida, hermanos, póngase en las manos del Señor. Confíe en el Señor, hermanos. Así que hasta aquí ha sido todo. Y será mañana es sábado, posiblemente esté por aquí, ¿verdad? Si seguimos en el libro de Números, ¿verdad? Vamos a ver otro capítulo.
Que Dios le bendiga. Llévenme sus oraciones como yo lo llevo a ustedes. Feliz tarde.